Buenas tardes. Voy a explicar sobre mecánica de fluidos. El tema es, el manómetro que se muestra en la figura contiene aceite, agua y mercurio. Hay que determinar la presión absoluta en el fondo de mercurio del tubo en U. Ya. Conocemos como densidad del aceite, que es 850 kilogramos sobre metros cúbicos. Y la densidad del agua, H2O, es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. La densidad del mercurio es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya. Ahora hallamos la presión absoluta, ¿no? La presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la densidad del agua, H2O, por la gravedad, por la altura, más la gravedad del mercurio, por la gravedad, por la altura. ¿Ah? Es igual a 100.300 newton sobre metros cuadrados. Ya. Damos igual a la presión absoluta, es igual, convertimos los datos, ¿no?, de presión absoluta a presión atmosférica, que viene siendo 100.300, más la gravedad del agua, no, disculpa, es la densidad del agua, viene siendo a 1000 metros cúbicos, microgramos cúbicos, por la gravedad, 9,81, por la altura, 0, convirtiendo metros, 0,09 centímetros o metros, más la, la densidad del mercurio, viene siendo 13.600, por la gravedad, por la altura, 0,15 metros en total. La presión absoluta es igual a 122.195,3 newton sobre el cuadrado. Newton sobre metros cuadrados. Ya. Viene siendo la presión absoluta que ejerce. Vamos para el ejercicio 2, que viene siendo qué presión hay en el tubo abierto 9 centímetros debajo de la superficie libre. La presión en C. La presión en C. Acá vamos a sacar la presión acá viene siendo desde la altura del agua. Vamos a poner 4. Y la presión en C es igual a la densidad del agua de 9 centímetros por la gravedad por la altura del agua, 9 centímetros. La presión en C es la presión en C, convirtiendo los datos de la gravedad del agua, viene siendo a 1000 metros cúbicos, por la densidad, 9,81, por la altura. Por la altura de 9 centímetros del agua. Le convierto datos, 0,09. La presión en C viene siendo igual, la multiplicación, será un resultado de 882,9 newtons sobre metros cuadrados. Esta es la presión en C. Y nos pasamos al ejercicio. Que resolvemos la presión absoluta del gas. ¿Qué presión manométrica tiene el gas? Acá vamos a resolver la presión absoluta del gas. Ya. La presión absoluta es igual a la presión más la densidad por la gravedad por la altura, más la presión, la densidad del agua por la gravedad por la altura de H2O. Este es del oil, la altura del aceite, esta parte, más la densidad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. La presión es igual a la presión absoluta menos la densidad por la gravedad por la altura oil, más la densidad de H2O por la gravedad por la altura de H2O, más la gravedad del mercurio por la gravedad por la altura del mercurio. La presión es igual a la presión absoluta menos
la gravedad por la densidad por la altura del oil, más la densidad del H2O por la altura del H2O, más la densidad del mercurio por la altura del mercurio. La presión, conversión de datos, la presión absoluta viene siendo el resultado de lo que resolvimos de la presión del resultado A. 122.125,3 menos la gravedad 9,81 por, en completar los datos, 850 por la altura más la densidad del agua 1000 por la altura, 0,05 metros, más la densidad de mercurio 13.600 por la altura de la parte de la mano izquierda del mercurio. Ya la presión viene siendo el resultado de eso, lo operamos y sale un resultado de 109.197,05 newtons metros cuadrados. La presión manométrica de gases, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. La presión manométrica es igual a la presión menos la presión atmosférica es igual a 109.197,5 menos la presión atmosférica 100.300. La presión manométrica es igual a 7.897,05 newtons metros cuadrados. Aquí concluimos el ejercicio 1. Los un manómetro en U que contiene mercurio tiene su brazo derecho abierto a la presión atmosférica y su brazo izquierdo conectado a una tubería que transporta agua a presión. La diferencia de niveles de mercurio en los dos brazos es de 200 milímetros, que viene siendo la altura 1. La altura 2 es igual a 200 milímetros, convirtiendo a metros, es 0,2 metros. Ya. Si el nivel de mercurio en un brazo izquierdo está a 400 milímetros por debajo de la línea central de la tubería, es decir, la altura 1. Que es la altura 1 es igual a 400 milímetros, convirtiendo a metros es 0,4 metros. La presión atmosférica, los puntos de referencia, presión A, presión B. Y B, la densidad de mercurio es igual a 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos. Ya. Pasamos a resolver la velocidad constante en P, un tubo en U. La presión A es igual a la presión B. La presión A es igual a la presión más la densidad del agua por la gravedad por su altura. La presión en B es igual a la densidad. La presión en B es igual a la presión atmosférica más la densidad de mercurio por su gravedad por su altura. 0,4 metros. Ya, igualando estos resultados, la presión más la densidad del agua por la gravedad por su altura es igual a la presión atmosférica más la densidad del mercurio por la gravedad por su altura. Despejando la presión es igual a la presión atmosférica más la gravedad de mercurio por la gravedad por su altura, menos la densidad del agua por la gravedad por su altura. Sacando los resultados, la presión es igual a la presión atmosférica 100.300 más la densidad de mercurio 13.600 por la gravedad 9,81 por la altura 0,2 metros menos la densidad del agua por su gravedad 9,81 por la altura 0,4. Según los resultados, sale un resultado de 124.059,2 newtons metros cuadrados. Resolvemos el tercer ejercicio. Se mide la diferencia de presión entre un tubo de aceite y uno de agua, con un manómetro de doble fluido. ¿Cómo se muestra en la figura? Para las alturas y las gravedades específicas dadas de los fluidos, calcula la diferencia de presión. La diferencia de presión es igual a la presión B menos la presión A. Ya, dando con la densidad de glicerina igual a 1260 kilogramos por metros cúbicos. La densidad del aceite es igual a 880 kilogramos por metros cúbicos. En mi punto de referencia, presión A, la presión B, la presión B y la presión A. La altura y ponemos la presión, acá ponemos los niveles de referencia del mercurio, viene siendo la presión en E, aquí viene siendo la presión en D, ya. Acá también sacamos el nivel de referencia del aceite,
haciendo presión en C. Presión en C. Ya. Ahora la diferencia de presión es igual a la presión en B menos la presión en A. Ya. La presión en B es igual a la presión en C más la densidad del aceite, oil, por la gravedad, por su altura. Convirtiendo a metros, 0,10 metros. La presión en C es igual a la presión de la glicerina menos la densidad del aceite por la gravedad por su altura. Metros, 0,10 metros. Ya. La presión en D es igual a la presión en E. Quiere decir que la presión en D va a ser la presión en C más la densidad de la glicerina por su gravedad por su altura, convirtiendo a metros, sale 0,45 metros. Va a ser igual a la presión en A más la densidad del H2O, del agua, por la gravedad por su altura, convirtiendo a metros, sale 0,6 más la gravedad del mercurio, la densidad del mercurio, por la gravedad por su altura, convirtiendo a metros, sale 0,20 metros. Ahora, bajamos los datos de la presión en P, viene siendo menos la densidad del aceite por la gravedad por su altura, más la densidad de la glicerina por su gravedad por la altura. Va a ser igual a la presión en A más la densidad del agua por la gravedad por su altura, 0,6 metros, más la densidad de mercurio por su gravedad por su altura, 0,20 metros. Bien. La presión en B es menos la presión en A, va a ser igual a la densidad del agua por la gravedad por su altura, 0,6 metros, más la densidad del mercurio por su gravedad por su altura, más la densidad del aceite por su gravedad por su altura, 0,10 metros, menos la densidad de la glicerina por su gravedad por su altura, 0,45 metros. Ya, convertimos los datos. La presión en B menos la presión en A va a ser igual a la gravedad por la densidad del agua por su altura, más la densidad del mercurio por su altura, 0,2 metros, más la densidad del aceite por su altura, 0,10 metros, menos la densidad de la glicerina, 1260, por su gravedad, por su altura. Es que los resultados de la presión en B menos la presión en A es igual a, sacamos el resultado, sale 2780 con 21 metros newtons sobre metros cuadrados. Gracias. El ejercicio 1 de la práctica 1 nos dice, una esfera uniforme de plomo, que es P sub PB es igual a 11.3 por 10 a la 3, bueno, por 10 al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos, y una de aluminio de P sub AI es igual a 2,7 por 10 elevado al cubo, kilogramos sobre metros cúbicos. Tiene la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y la esfera de plomo? Pues nos dicen que el volumen, sabemos cómo se llama que ambas esferas son, que la esfera y la lámina tienen la misma masa, por ejemplo, por eso M es igual a PB. El volumen de una esfera es prácticamente, el volumen es igual a 4 sobre 3 pi radiales al cubo. Entonces, para cada material sería la masa es igual a P por 3 cuartos pi, pi radiales al cubo. Entonces, con la masa es igual para todos. Como dice que la masa es igual para ambas, entonces sería P sub AL 3 diré 4 sobre 3. Acá también me equivoqué acá. Por pi radiales al cubo es igual a P sub PB 4 tercios por pi radiales al cubo. Ya llegados a este término, cancelamos los términos que están iguales, prácticamente son estos, y nos quedaría P sub AL por R al cubo, que es sub AL, que esto es igual a P PB radiales al cubo sub PB. Llegados a este punto, vamos a separar la relación de los radios, que es prácticamente R sub AL sobre R sub PB, que esto prácticamente es igual a P sub A sub PB y P sub AL. Y esto, como el radio del cubo está yendo a sustituir, prácticamente sería elevado a la 1/3 de acá, pasa para el otro lado de forma negativa. Sustituyendo prácticamente los valores, sería
R sub AL por R PB sería igual a 1.3 por 10 a la 3 sobre 2.7 por 10 a la 3. Todo esto entre paréntesis elevado a la 1/3. Luego de haber con la calculadora hacer esto, concluimos que la relación entre el radio de aluminio y el radio de plomo es igual a 1.61. En otras palabras, nos dicen que el radio de la esfera de aluminio es igual a 1.6 veces el radio de la esfera de plomo. Esto sería la respuesta. Eso es lo que lo que nos dice el enunciado. Continuando con el ejercicio 2 de la práctica, ¿cuál es la masa de la atmósfera de la Tierra? Nos dice que el radio de la Tierra es de 6.37 por 10 elevado a la 6 metros y la presión atmosférica en la superficie es de 1.013 por 10 elevado a la 5 newtons sobre metros cuadrados. En este caso, para calcular la atmósfera, se puede usar usando la ecuación de la presión, que es prácticamente P, que es igual a la fuerza sobre A. Y esto es prácticamente igual a la mg sobre A, es lo mismo. En este caso despejamos M, que es M es igual a PA sobre el G. Acá nos dan unos datos, que P es igual a 1.013 por 10 elevado a la 5 newton sobre metros cuadrados, que prácticamente es la presión de la atmósfera. Luego nos están dando A, que esto es igual a 4 radios por R al cuadrado, que prácticamente es el área de la Tierra, o también podemos interpretar, también acá sabemos que R es igual a 6.37 por 10 a la 6 metros. Luego nos dan la gravedad, que esto es igual a 9.81 metros sobre segundos al cuadrado, que es prácticamente la gravedad. Aquí luego nos dicen que vamos a hallar el área de la Tierra, que es prácticamente esta ecuación. En este caso vamos a tener que reemplazar 4pi por 6.37 por 10 a la 6. Esto elevado al cuadrado, ya que estamos reemplazando. Esto sería como se llama el área de la Tierra. Luego calculando, poniendo los datos en la calculadora, nos da que A es igual a 5.10 por 10 a la 14 metros cuadrados. Luego de haber hallado ya el área de la Tierra, prácticamente solo nos quedaría reemplazar, que es M, esto es igual a P, que es 1.013 por 10 a la 5 por 5.10 por 10 a la 14. Todo esto sobre la gravedad, que es prácticamente 9.81. Y al final hallamos M, después de poner todos los datos en la calculadora, nos sale que es, en notación científica, que es 5.27 por 10 a la 18 kilogramos. En otras palabras, la masa de la atmósfera es 5.27 por 10 a la 18 kilogramos. Este sería el resultado. Continuando con el ejercicio 3, nos dice que las dimensiones de una piscina rectangular son de 25 metros de largo, 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad. Entonces nos pide hallar la fuerza total en el fondo debido al agua que contiene. En el enunciado B nos dice la fuerza total sobre la pared de 12 metros por 2 metros. En el enunciado 3 nos dice la presión nanométrica en el fondo de la piscina. ¿Cuál es? Siguiente nos pide hallar la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales al nivel del mar. Bueno, aquí nos dan unos datos, que el largo es igual a 25 metros. El ancho, vamos a trabajarlo con W, que esto nos está diciendo que es de 12 metros. Y luego nos está diciendo que la altura es igual a 2 metros. Por teoría sabemos que la densidad del agua, vamos a interpretarlo como P, es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos. Y por último nos están diciendo, incluimos la gravedad, que es igual a 9.81 metros sobre segundos cuadrados. Para el enunciado A nos piden que hallemos la fuerza en el fondo. Por eso vamos a usar la fórmula F es igual a la presión por A. Sabemos que P es igual a PGH y que A es igual a L por W. Prácticamente nos está pidiendo el área, que es prácticamente el largo por el... Ajá, estos valores vamos a tener que reemplazarlo, que es el largo por el ancho. Y para P, esto es prácticamente la densidad del agua por la gravedad por la altura. Entonces vamos a tener que reemplazar F es igual a PG por H, esto por L por W. Reemplazando datos vamos a tener que F es igual a 1000 por 9.81 por 2. Y luego agregamos L, que es el largo, que es 25,
por el ancho, que es 12. Luego de poner todo en la calculadora, nos da que la fuerza total en el fondo es de 5.89 por 10 a la 6 newtons. Esta es la respuesta del enunciado A. Para el enunciado 2 nos dice hallar la fuerza total de la pared de 12 metros por 2 metros. Entonces prácticamente vamos a tener que hallar P subpromedio, que esto es prácticamente es igual a la densidad del agua por la gravedad, la altura sobre 2. Y para el área de la pared es igual a 12 por 2 metros, que nos está pidiendo el enunciado de esa pared justo. Y para hallar la fuerza total es prácticamente, la fuerza total es igual a F, es igual a P subprom por A. En este caso continuamos reemplazando que F es igual a la presión por la gravedad por la altura, y a la altura sobre 2 por, que es prácticamente 12 por 2. En este caso reemplazamos F es igual a la presión, que es 1000 kilogramos, por G, que es la gravedad, 9.81, luego por 2 sobre 2, que esto al final se tacha ya que está dividido entre otro, por 12 por 2. Luego de poner todos los datos en la calculadora, nos da que la fuerza en la pared de 12 metros por 2 metros es igual a 235.440 newtons. Esa sería la respuesta del enunciado B. Para el enunciado C, nos están pidiendo la presión manométrica en el fondo de la piscina, que esto sería P manométrica, bueno, vamos a empezar como P sub m, que esto es igual a la presión, a la densidad del agua por la gravedad por la altura. Esto ya reemplazando datos es prácticamente P sub m, que esto es igual a la densidad, que es prácticamente 1000 kilogramos sobre metros cúbicos, por la gravedad, que es 9.81, por la altura, que es 2 metros. Y ya después de reemplazar los datos, poniéndolo en la calculadora, nos sale que la presión manométrica en el fondo de la piscina, nos está diciendo, después de poner los datos en la calculadora, nos está saliendo P sub m, la presión manométrica, que esto es igual a 19.620 newton sobre metro cúbico. Esta sería la respuesta del enunciado B. Por último, nos está pidiendo en el enunciado D que hallemos la presión absoluta en el fondo de la piscina en condiciones atmosféricas normales a nivel del mar. Bueno, en este caso prácticamente usaríamos P sub A, que sería la atmósfera, que es igual a P sub m más P sub AT, que sería prácticamente, tomando datos del ejercicio número 2, nos dice que P sub AM es, como se llama, la presión de la atmósfera, que esto es prácticamente 1.13 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados. Esto estamos tomando como dato adicional. En este caso ya recuerda, PA es prácticamente la presión absoluta, entonces nos está diciendo que P sub A es igual a 19.620 newton sobre metros cuadrados, más la presión de la atmósfera, que es 1.13 por 10 a la 5 newtons metros cuadrados, nos está diciendo. Después de al realizar la suma de estos dos, nos da que la presión absoluta es igual. Al sumar esto y poner los datos en la calculadora, nos está dando 120.920 newtons sobre metros cuadrados. Esta sería la respuesta del enunciado B. Perdón, del enunciado D.